Pues tenemos los mensajes del Evangelio para el campo y vamos a ver hoy nuestra octava lección. Hemos tenido alguna otra que se ha salido lo que es em, de esta serie, de este contenido, pero bueno, como también estos mensajes del Evangelio para el campo, pues tienen temas muy dispares, tienen temas que van de un lado a otro, pues tampoco es que siga una correlación, aunque curiosamente la lección 8, que es la de hoy, y la 9, que será la de la semana que viene, sí tienen relación porque vemos ahí oración y sanidad, primera parte. Pues vamos a entrar en este contenido y para eso vamos a leer todos en Salmos 103 del 1 al 5. Lo voy a leer yo y vosotros me podéis seguir con la lectura que lo tenéis ahí. No hace falta que lo busquéis en las Biblias y si no queréis. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Fíjate lo que hace el Señor por nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona y el que sacia. Es decir, es una obra completa la que hace Dios en nuestra vida y es una bendición absoluta para nosotros. Y cuando nosotros estamos leyendo estos versículos, yo creo que nos sentimos seguramente que muy relacionados y muy cercanos con ello, porque vemos momentos en los que nosotros querríamos que Él pudiese sanar nuestras dolencias, que nos pudiese rescatar de nuestra vida en la que a veces parece que en la que estamos en un hoyo. A veces necesitamos esos favores y misericordias, a veces necesitamos que nos sacie y que nos dé ese rejuvenecimiento como el águila. Y quedaros con este salmo y estos versículos porque satisfacen mucho a veces el alma cuando está en necesidad. Vamos a estar viendo hoy, y vemos en la introducción, que hay muchas enfermedades que no se pueden curar. Y estamos en el mundo de la tecnología. Fijaos en qué mundo estamos y en qué circunstancias en las que la tecnología es impresionante, cada vez más. Sin embargo, siguen existiendo y sigue habiendo alrededor del mundo enfermedades y problemas que por mucha tecnología que exista, no se pueden solucionar. La medicina ha crecido una barbaridad. Eso se lo decían mucho a mi padre, el pastor Antonio, cuando él tenía que pasar por el problema del cáncer en la garganta. Y le decían, esto hace unos años era diferente, ahora hemos mejorado mucho la medicina, quimioterapia, radioterapia, ahora ya todo es mucho mejor y es más fácil combatir con el cáncer. Y los médicos hicieron una gran labor. También vemos cómo los doctores se preparan, estudian, están toda una vida profundizando en la salud, en el cuerpo humano. Algunos de ellos investigan para intentar encontrar solución a ciertos problemas, pero no pueden solucionar todo. Y de hecho, hay muchas veces en las que al final la respuesta es no sabemos lo que pasa, no sabemos lo que es. A la pastora Juana María, mi madre, se lo han dicho muchas veces, no sabemos qué te pasa. Ella tiene como una especie como de problema de epilepsia, le afecta mucho, bueno, tiene muchas cosas, muchísimas, pero entre ellas las que tiene, que sí que las tiene diagnosticadas, hay una que no saben lo que es. Vente, te hacemos pruebas, no se encuentran solución, no encuentran respuesta. Al final, mi madre ya se cansa y ni siquiera va al médico. ¿Para qué? Si no saben lo que tiene. Personas a veces están sanas y de pronto enferman, sin motivo aparente. Enfermedades, muerte, cáncer en 3 meses, 2 meses, llega la muerte, o viven una enfermedad que les llega para toda la vida. Mi hermana, ella estaba sana, sin ningún problema físico, y sin embargo un día empieza a encontrarse mal,
a otro día, y le están diagnosticando fibromialgia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De repente? ¿Qué situación? ¿Qué ha podido causar? La gente no sabe. De hecho, la fibromialgia no se puede diagnosticar. Es decir, es como la última opción dentro de un montón de enfermedades que tú vas, digamos que descartando hasta que al final digas, bueno, pues ya está, es fibromialgia, porque realmente no hay un análisis concreto para esa enfermedad. Luego hay muchos tipos, muchos grados. Bueno, vemos que no hay respuesta para muchos problemas, no hay una solución para muchas enfermedades y el ser humano crece, se desarrolla, seguimos mejorando, pero tampoco hay una respuesta. Vemos que Jesús sanó muchas enfermedades que podían seguir estos patrones. ¿Quién sabía en aquel tiempo, quién podía dar una respuesta a aquel epiléptico sirio que tiene ese problema de posesión? ¿O cómo podía sanarse al leproso? ¿Cómo poder ayudar al ciego, aquel poseído de Tiro y Sidón, aquel cojo del templo, el que tiene la mano seca, la mujer con hemorragia? Todo esto eran enfermedades que no sabían ni entendían, y de hecho, a día de hoy tampoco hay una respuesta para algunas de ellas, ¿no? Para la ceguera, la lepra, epilepsia, son problemas que ni siquiera hoy en día pueden encontrar solución. Y aquí nos damos cuenta de que muchas de enfermedades que hay en el mundo tienen un trasfondo espiritual. Es decir, solamente pueden sanarse cuando se soluciona el problema espiritual y también vemos que obtienen la sanidad cuando primero se acepta a Cristo, es decir, cuando primero hay un cambio espiritual en la vida de la persona. Este es el orden de sanidad que la Biblia nos muestra. En primer lugar, el primer punto es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual es la que primero nace desde la fe. Y esto lo leemos en muchos momentos y muchas circunstancias, pero primero empieza por la fe, primero empieza por la respuesta. Por eso Santiago 5, 15 y 16, que lo leímos hace unas semanas, unas pocas semanas, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y luego habla de que si hubiéramos cometido pecados, serán perdonados. Y habla de confesión de nuestras ofensas, orar unos por otros, para que seamos sanados. Una sanidad completa, emocional, mental, la sanidad también del grupo, la sanidad social, pero que todo empieza por esa oración de fe, una oración que tiene que estar cimentada de fe. O en Marcos 10, 52, cuando Jesús le dice a esa persona, vete porque tu fe te ha salvado. Y esto es un poco un continuo que ocurre en muchas ocasiones. Tu fe te salva o conforme tu fe será hecho. Y ocurre muchas veces. La fe de una persona tiene un gran poder en ese tipo de aspectos. Empieza por la sanidad espiritual. También tenemos Hechos 4, 9 al 10. Yo lo tengo todo aquí escrito para que vosotros lo podáis anotar y si lo necesitáis me lo podéis pedir por WhatsApp y yo os lo envío sin ningún problema porque lo tengo ahí en el ordenador y os lo envío en un segundo para que tengáis el PowerPoint. En segundo lugar, es la respuesta de aceptar a Cristo. ¿Cómo podemos encontrar esa sanidad espiritual? Pues es fácil, Juan 1:12, es aceptar y es, bueno, primero recibir y luego creer el nombre de Cristo. Cuando nosotros hacemos esto, cambiamos nuestra condición y por lo tanto, espiritualmente, viene una sanidad a nuestra vida completamente. Hechos 8 del 4 al 13, vemos en los últimos versículos, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12, el 8 no, Hechos 4, 12. Y el versículo 13 dice, entonces, viendo el enodo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, eso es una pequeña errata que no, no tengáis
en consideración. Hechos 4 del 12 al 13. O, por ejemplo, vemos en Hechos 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Esta es la respuesta que Jesús ofrecía a todo el mundo. Era una sanidad completa que empezaba desde lo espiritual. Como dice aquí, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque todas estas personas vivían oprimidas por el diablo. En nuestro día a día, en nuestra vida, vemos como hay muchas personas que viven bajo este problema, oprimidas por el diablo. Y podemos pensar que no solamente es una enfermedad, solamente es una dolencia, solamente es una depresión, solamente es una circunstancia mental, pero la realidad es que detrás hay un trasfondo espiritual y Satanás está influyendo a las personas. Alguien que vive con dolor es una persona que vive mentalmente muy frustrado y muy oprimido. Esto seguro que más de una lo experimenta. El dolor constante y continuo es muy desgastante y desgasta mucho mentalmente. Y después va al ánimo, va al corazón, va a tus relaciones personales. Es decir, cuando tú estás con esa opresión y con ese desgaste, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tú ya no tienes paciencia, no quieres salir y es difícil. Esto es un problema para las personas. Cuando no solucionamos el problema espiritual, la gente vive atrapada por la obra de Satanás y no puede salir de este sentido. Y esto no lo digo solamente para cuando nos miremos al espejo, sino que también tenemos que verlo cuando nosotros salgamos a la calle y veamos a estas personas. Personas que viven en sufrimiento y en problemas, que viven, personas que viven o sea, que viven oprimidas por estos problemas. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a empezar por la sanidad espiritual. Cambian cosas cuando nosotros aceptamos a Cristo. Tres cosas cambian. Primero, cambia nuestra identidad. Dicen en Juan 8:44, somos de nuestro padre el diablo. Eso es lo que dice aquellos que viven bajo la influencia de Satanás, pero cuando nosotros, y lo hemos leído antes, creemos y recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Nos quedamos con la primera parte, amados. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan en su carta. Esto cambia cuando yo acepto a Cristo. Ay, pero pastor, es que yo ya he aceptado a Cristo. Pues entonces esto es lo que tiene que salir y tiene que ser una realidad en nuestra vida. Somos hijos de Dios, por lo tanto tengo toda respuesta en mi vida. Hay un cambio en mi estado mental y emocional, un cambio real. Dice el versículo 17 de Romanos 6, em, damos gracias a Dios que éramos esclavos del pecado y que de alguna forma ahora obtenemos la respuesta. Y lo dice de esta forma, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, porque aunque erais esclavos del pecado, esclavos del pecado. Cuando alguien es esclavo del pecado, tiene una consecuencia mental y emocional. Si nosotros a veces creyentes libres de este estado tenemos nuestros problemas, imaginad la gente que no tiene a Cristo. ¿Cómo tiene que vivir estas personas? Viven totalmente oprimidos. Por eso luego, un poquito más tarde, en el versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué es lo que dice? Libertados del pecado. Cambia mi estado completo y yo ahora tengo la paz, la tranquilidad y la seguridad en mi vida. Cambia completamente todo.
Por eso dice en Efesios 2, cuando recuerda, vosotros que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cambio de vida, el antes y el después, a través de la obra en Cristo Jesús. Y en Gálatas también, en esa lucha que tenía Pablo con los judaizantes, les dice, si ahora sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si ahora vosotros estáis siendo guiados por el Espíritu Santo, no tenéis que seguir bajo el legalismo, bajo la letra, bajo un estilo de vida que no era natural. Sin embargo, ahora sí, porque estamos siendo guiados por el Espíritu. Es decir, tenemos un cambio de vida, tenemos respuestas diferentes, tenemos una seguridad, una paz y una tranquilidad que antes no teníamos. Y en cuarto lugar, la respuesta al pecado original y al problema generacional de la idolatría. Que esto, de hecho, lo hemos mencionado antes de comenzar charlando entre nosotros. Problemas generacionales de idolatría, de magia, hechicería, brujería. Todo esto llega a los hijos, porque es la autoridad que las personas le dan a esos demonios y a esos espíritus y a Satanás para poder trabajar en su vida. ¿Esto es así? Es como cuando nosotros nos enamoramos de alguien. Cuando alguien se enamora, le da a la otra persona la autoridad para hacer lo que quiera con su vida. Le da la autoridad para llegar a su corazón, para incluso cambiar aspectos de la persona. Es la autoridad que muchas veces las personas le han dado a Satanás y es el problema del pecado original. Pero para esto vino el Hijo de Dios, primera de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la respuesta? Es solucionar la atadura de Satanás y por eso Marcos 3, hablando a los 12, les envía a predicar y autoridad. En Marcos 3. O en Mateo 12, también lo tenemos, la autoridad para echar fuera a los demonios, que era la señal de que ha llegado el reino. Es el problema de espiritual que hay en las personas, que hay en la sociedad, que viene por el pecado original, que viene por ese problema generacional y por esas autoridades que las personas le dan a Satanás. Cuando la gente vive por sí mismas, vive por el mundo, vive para encontrar una respuesta en el alcohol, en la droga, en el sexo, simplemente viven dándole una autoridad a Satanás, aunque no lo crean, tienen este problema espiritual. Y a través de este problema espiritual llega a todas las áreas de su vida. Y este es un gran problema. En segundo lugar, las enfermedades vienen desde la mente. ¿En qué sentido? Cómo ese espíritu de engaño trabaja en la vida de las personas. Podéis leer luego tranquilamente en Primera de Reyes 22, del 20 al 22, el momento en el versículo último en el que dice, yo saldré y echaré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, y vemos como también hay una realidad de mentira en el mundo, cómo tergiversa y manipula a las personas para que no puedan disfrutar del Evangelio. Y esto sucede con los que son no creyentes, pero también sucede con los que son creyentes. Cómo Satanás trae engaño, mentira, cómo manipula para que tengamos problemas entre nosotros. Es que el pastor dijo, es que la anciana dijo, es que mi hermano dijo, es que la hermana dijo, la diaconisa. Todo esto es la obra de Satanás. Cómo Satanás quiere dividir a las personas, cómo Satanás quiere atormentar la mente y los corazones de aquellos que no tienen el Evangelio para que no lo escuchen y de los que tienen el Evangelio para que no lo disfruten. Y esto lo hablamos hace un tiempo, cómo Satanás no quiere que tú escuches la palabra y si la escuchas, que no la guardes en tu corazón. Y si la guardas en tu corazón, por lo menos que no la experimentes. Y si la experimentas, por lo menos que no la compartas. Es decir, en algún momento Satanás quiere parar tu vida. Y estos son los problemas.
Es el engaño y la atadura de Satanás. ¿Cómo engaña a las personas? ¿Cómo nos engaña a los obreros? Haciéndonos creer que no podemos, haciéndonos creer que no somos capaces, haciéndonos creer que no tenemos palabra, que no tenemos fortaleza, que no somos nadie. ¿Cómo nos engaña haciéndonos creer que no merecemos ser quizá también obreros porque somos malos o nos equivocamos, cometemos errores? ¿Cómo Satanás nos engaña en nuestras relaciones personales? ¿Cómo engaña y cómo manipula para que tengamos problemas con padres, con hijos, con hermanos, sobrinos, para que dentro de la iglesia no podamos vivir en la unidad del Evangelio y vivamos en las mentiras y los engaños de Satanás? ¿Cuáles son esas características? Guy nos sigue, perdón, para siempre. Sigue y continúa en nuestras vidas. No nos abandona, porque Satanás lo que quiere es engañarnos de por vida. ¿No hay acaso personas de vuestro alrededor que viven engañadas, que vosotros lo sabéis durante toda su vida? Personas que viven engañadas con prejuicios o con heridas, ¿verdad? Desde siempre y no pueden salir de ahí, no pueden escuchar y recibir la palabra. Cómo continúa y aumenta con el paso del tiempo, cómo esa obra de Satanás no deja a estas personas, sino que las mantiene encerradas, y luego cómo destruye a estas personas. Efesios 4 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Desecha la mentira, habla verdad. Es esa sociedad de la iglesia, esa familia por y para el Evangelio. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejéis que la herida o la oscuridad o aquello que está en vuestro corazón perdure y continúe. No dejéis que se asiente, que se haga una herida en vosotros. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, eso, me he ido a la segunda de Tesalonicenses 2. Estábamos en Efesios 4, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. No deis lugar a que Satanás llegue a vuestra vida. Destruye el cuerpo de Cristo, destruye la iglesia, destruye a las personas. ¿Cómo son capaces las personas de tener ese problema y esas dificultades y luego esas enfermedades que llegan después? Porque se dejan cautivar o se dejan manipular por la mentira de Satanás. Primera de Corintios 5:5, el dar sangre de Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, tenéis muchos versículos para poder leer y para poder eh, vosotros estudiar en casa en vuestro tiempo. Más versículos. Y con esto ya vamos a ir terminando. Cómo esas enfermedades comienzan por esa obra y ese engaño y esa manipulación que llega a nuestra cabeza y que desde ahí, desde nuestra mente, llega a todos los sitios. Porque es cierto que la mente es la puerta para las personas. Todo lo que se guarda en nuestra cabeza llega a nuestro corazón y llega a todo nuestro ser. Todo lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, todo lo que nos hace daño, todo eso Satanás manipula, engaña y llega a todos los lados. Y encontramos ahí 8 versículos que podemos luego leer tranquilamente en casa, perdón, formas de encontrar la victoria. Proverbios 4:23 nos habla de que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Efesios 4:27, lo hemos leído antes, no deis lugar al diablo, no dejes que Satanás te engañe. Cuando escuches algo, piensa, ¿es lo que Satanás quiere que yo oiga o lo que Satanás quiere que yo piense?
¿Es la manipulación de Satanás? ¿Es de verdad que Satanás me quiere dividir con mi hermano de la iglesia o con mi familia? Ha ocurrido en muchas ocasiones que estamos en la iglesia y a veces vivimos en estos problemas. Alguien dijo algo, alguien hizo algo y damos lugar al diablo para que él pueda trabajar en la iglesia y para que él pueda dividirnos. Primera de Pedro 5:7, tenemos que echar nuestra ansiedad. Fuera ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo voy a poder tener respuesta en mi vida en este aspecto? Cuando yo quito la ansiedad. Si yo vivo en ansiedad, si yo vivo en miedo, si yo vivo en frustración, ¿qué tipo de obrero voy a poder ser? Sin embargo, si ya no hay ansiedad, sino que hay seguridad, tengo todo el poder y tengo la capacidad para recibir respuestas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Juan 3:8, lo hemos leído y lo tenemos que seguir leyendo, porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Efesios 6:11 nos habla de la armadura de Dios. Efesios 6:19 nos dice, y lo voy a leer en la Biblia, en la versión de la palabra, que me gusta mucho, dice Efesios 6:19, orad también por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y valientemente el plan de Dios encerrado en ese mensaje evangélico. Esta es la respuesta, ¿no? Este es un mensaje, un versículo muy importante, un versículo clave. Orad también por mí, dice el apóstol Pablo, para que lo que él diga sea el mensaje del Evangelio y para que esa obra la pueda realizar libre y valientemente. Libre y valientemente, es decir, no atado por la obra de Satanás, no engañado, no manipulado, sino que siendo libre por la obra de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo y valientemente. Es decir, sin inseguridad, sin miedo, sin temor. Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Sí, entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo puede alguien de verdad tener respuesta en su vida si no obtiene esa sanidad espiritual? Si esa autoridad del enemigo que tiene en la vida de las personas, si ese lugar que posee en su vida no es limpiado ni le es arrebatado, ¿cómo vamos a poder ofrecer esa respuesta? Es la batalla y es la obra espiritual en la vida de las personas y terminando en Santiago 4:7 en adelante, lo voy a ver leer ahora en nueva traducción viviente, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Someteos y resistid, que es como lo dice en nuestra clásica Reina Valera. Someteos y resistid, o humillaos y resistid, y veremos cómo acercándonos a Dios, ¿eh? Él va a llegar a nosotros y cómo vamos a poder tener esa respuesta completa. No dividiéndonos entre el mundo y nosotros, no dividiéndonos entre el evangelio y la religión, el legalismo y el misticismo, no dividiendo entre el gran yo, ¿verdad? Mi egocentrismo y egolatrismo, que es Génesis 3, y centrándonos en la obra perfecta de Cristo y en su gracia. El mundo está bajo estos problemas. El mundo está sufriendo y nace todo esto de lo espiritual. Las personas sufren muchas enfermedades. Entendemos que hay miles de enfermedades y miles de situaciones médicas
pero muchas de esos problemas nacen de lo espiritual. Muchos de esos problemas nacen del problema mental que surge del problema espiritual. Aparte del estrés, la inseguridad, el miedo, cómo todo eso trabaja en el cuerpo de las personas. Preguntad a vuestros médicos y os van a informar de todo esto seguramente, tal y como le estamos hablando. Cómo Satanás entra en la mente de las personas, llega hasta su corazón e inunda toda su vida. Esto es un problema que nace de lo espiritual. No estoy diciendo que nuestra pobre hermana Maritza, que tuvo esa caída y esa rotura de tobillos, sea un problema espiritual. Es decir, es un problema físico que viene por una caída, eso es cierto, pero cuando haya una enfermedad, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al campo y encontrar a estas personas. Y vamos a ver que cuando las personas se adentren o profundicen en el Evangelio, muchas de esas enfermedades van a salir de sus vidas. Muchas de esas enfermedades van a desaparecer, van a encontrar respuesta. ¿Cómo a través de solucionar Génesis 3 va a cambiar su vida por completo? Y tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor, cómo Dios obra y cómo el Evangelio, llegando a la vida de la persona, llega a todas las partes del cuerpo. Cómo solucionando el problema espiritual se soluciona el problema mental, el problema emocional. ¿Por qué se soluciona? Porque aquello que me angustiaba ya no me angustia, porque yo ya tengo respuesta, como dice em, Primera de Pedro 5:7. Si Dios cuida de mí, si yo soy un hijo de Dios, fuera toda ansiedad. Así que imaginad lo que es en la vida de una persona que no haya ansiedad, que no haya temor, que no haya frustración, que no haya miedo, que no haya incertidumbre. Mentalmente es un desahogo enorme en la persona. Y cuando ese desahogo enorme en la mente llega a todo el cuerpo. Enfermedades surgen por esto. Al final vemos que es una respuesta completa que nace de lo espiritual. Hay una mujer muy famosa en la historia del cristianismo que se llama Fanny Crosby, seguro que muchos la conocéis. Ella es autora de muchos himnos que seguro que muchos de nosotros habremos cantado a lo largo de nuestra vida y en nuestras iglesias y en demás lugares. Podéis buscarlo en internet, himnos de Fanny Crosby, o podéis ir a YouTube y vais a encontrar muchos himnos y los vais a reconocer. Esa mujer era ciega y podríamos pensar, bueno, si ella ciega y conoce el Evangelio y llega a Cristo a su vida, entonces recuperaría la vista. No, no sucedió. Ella, a pesar de su ceguera, siguió viviendo con esa respuesta. No vivía con ansiedad ni con miedo, sino que vivía con gratitud, componiendo himnos para alabar a Dios. Y eso fue la respuesta para su vida. Mucho más que poder ver. Así que, hermanos, el problema de la persona empieza en lo espiritual y acaba en lo espiritual. Y cuando esto llega a la gente en el campo, cambia su vida. Cambia su vida. Aparece la gracia, el Espíritu Santo, empieza a vivir con ellos y tiene una respuesta completa. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que primero en vuestra vida podréis encontrar esa sanidad completa que comienza en lo espiritual, que podéis encontrar respuesta en esas circunstancias de vuestra mente y de vuestro corazón, y que vuestro cuerpo y vuestro físico pueda verse sanado y fortalecido y rejuvenecido incluso por la obra del Evangelio. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar las gracias por aquella obra perfecta que tú hiciste en la cruz,
por ese evangelio que tú nos has entregado. Ese evangelio que quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Mesías profetizado, Él es la simiente de la mujer que vino para pisar la cabeza de la serpiente. Que podamos, cuando nos encontremos, Señor, con aquellos enfermos en el campo, con aquellos que están sufriendo de alguna forma, que podamos acercarnos y poderles dar la respuesta de que Jesús es el Cristo, de que podamos ayudarles a que ellos lleguen a la solución de su vida, que es convertirse en hijos tuyos, y que podamos acompañarles en este tiempo donde ellos van a encontrar sanidad para su vida. Que podamos, Señor, llegar a sus vidas y podamos ofrecerles esta respuesta. Cree en el Señor Jesús y vas a encontrar descanso y paz para tu alma y para tu corazón. Que podamos ver el campo con los ojos del Evangelio, con esa mirada real, que es la mirada del Espíritu Santo. Y viéndolo con ojos espirituales, vamos a poder ver también cuál es la respuesta. No es la enfermedad física, no es aquel atormento o aquel problema o angustia momentánea, sino que es una respuesta espiritual. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.